Es un gusto saludarlos para compartir con ustedes el resumen de la lección de la escuela sabática para esta semana, la oración, el corazón del reavivamiento. El texto principal de estudio se encuentra en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Estamos muy ocupados para orar, tenemos mucha actividad y logramos poco, muchos cultos, pocas conversiones. Fue la expresión del evangelista reformador Reuben Alker Torrey. Todo reavivamiento en las escrituras comenzó con oración. Los patriarcas y los profetas procuraron un reavivamiento por medio de la oración. La vida de Jesús revela constante dependencia con su Padre. Los creyentes del Nuevo Testamento imploraron por la presencia del Espíritu Santo. Elena de White dice, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Esta lección tiene 3 propósitos. El primero, ¿cómo se relaciona la oración con el reavivamiento? El reavivamiento lo genera únicamente el Espíritu Santo. Solo podrá haber reavivamiento y poder cuando el Espíritu viva en nosotros. La Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento oraba constantemente. Vivían en unidad y buscaban al Espíritu Santo, tal como lo afirma Hechos 1, 8, 14, el capítulo 4, versículo 31. El libro de Hechos describe un gran crecimiento cristiano. Podría calcularse 1 millón de cristianos en todo el Imperio Romano al final del primer siglo de nuestra era. Cuando decidamos buscar al Espíritu Santo en oración constante, obtendremos más poder y conseguiremos grandes resultados. Jesús oraba para trabajar con poder al servicio de Dios y los demás. Elena de White afirma que luego de orar y recibir poder cada madrugada, Jesús con sus palabras impartía gracia a los demás. Jesús oró por su fortaleza espiritual y también la de sus seguidores. Vio la necesidad de unidad y rogó por ella. La vida de oración de Jesús le daba fortaleza para afrontar las tentaciones. Jesús tenía una relación espiritual refrescante y renovada cada día con su Padre. La oración comunitaria nos acerca más a la presencia de Dios. La oración comunitaria es una forma de interceder promovida por Dios. Jesús se caracterizó por invitar a sus discípulos a orar en grupo. Algunos ejemplos son en el monte de la transfiguración y en el Getsemaní. De acuerdo con Mateo 18, 19 al 20, cuando 2 o 3 están de acuerdo, pueden conseguir el favor de Dios. Estar de acuerdo significa lograr pleno acuerdo, completo. Esto es armonía perfecta, como una orquesta o un coro de alabanza. Mateo 18, 19 al 20 ofrece 2 promesas divinas. La primera promesa es que cuando se desea la gloria de Dios y no la propia, se pueden obtener milagros increíbles. Dios actúa en respuesta a la oración grupal de 2 o 3 personas y su actuar es proporcional a la unidad del equipo. Todo comienza con oración. Al interceder fervientemente, el Espíritu Santo obra con poder y de manera milagrosa. Un ejemplo de oración intercesora lo encontramos en Hechos 12, desde el versículo 5 en adelante, cuando Pedro estaba encarcelado y fue liberado por un ángel. La oración intercesora se hace mención 2 veces. Esto significa que era muy importante, tanto en Hechos 12:5 como en Hechos 12:12. Frente a los desafíos comunitarios, la iglesia debería orar incesantemente. A través de esta intercesión se permite que Dios actúe en la vida de las personas. La segunda promesa es que al orar entre 2 o 3, la presencia de Dios se revela en estos y llegan a ser luz para el mundo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como es templo del Espíritu Santo podemos reflejar el carácter de Dios a las demás personas. En medio de una lucha entre Dios y Satanás, la oración es el arma que une al hombre con Dios en el gran conflicto. El segundo propósito de nuestro estudio es ¿de qué manera se genera necesidad de tener comunión con Dios? Se considerarán 2 razones para generar necesidad. En primer lugar, buscando la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. En realidad no se sabe cómo actúa la oración, pero quienes la practican y buscan servir al Señor saben que es realmente efectiva. Jesús justificó la necesidad de orar y esa es razón más que suficiente para practicarla. Además, Él siendo Dios oraba. ¿Por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Otro aspecto es que Dios hace todo lo que puede alrededor del hombre para beneficiarlo, pero respeta sus elecciones y está limitado por ellas. Al orar reconocemos que el Señor es nuestro Dios y que le entregamos el control de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. La segunda razón para
responder esta pregunta es que la oración se utiliza como un arma para vencer en el gran conflicto. La lucha espiritual es contra Satanás y el único que puede vencer a Satanás es Dios. Por ello necesitamos conectarnos con Él en oración. Es imprescindible reconocer que la oración tiene poder y eficacia. Por medio de ella se puede conseguir lo que ningún poder podría hacer. El tercer propósito de esta lección es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué métodos se pueden aplicar para mejorar la oración? La oración efectiva expresa sumisión y agradecimiento a Dios, tal como lo vemos en Efesios 5:20, 6:18, Filipenses 4:6. Se pueden considerar diversos métodos de oración. En primer lugar, podríamos mencionar utilizar la Biblia abierta, coger un versículo, leerlo y hablar con Dios acerca de lo leído. Otro método podría ser leer versículos de un salmo intercalando y orando. Podríamos cantar en medio de un ambiente natural tranquilo. Podríamos seguir el ejemplo de los profetas bíblicos que escribían sus oraciones. Podríamos orar en grupo con un fin específico a una hora determinada. Podríamos establecer un horario fijo para orar todos los días. Solo la meditación, la adoración y la alabanza cobran sentido cuando hay oración. Pero ¿cómo orar? Hay un método muy especial, el método ACAS, que son las iniciales de las palabras alabar, confesar, agradecer y suplicar. Todo esto manifestando siempre sumisión y confianza a Dios. Es imprescindible buscar promesas de Dios y reclamar por ellas con fe y oración. Si el Señor lo prometió es porque lo cumplirá con certeza. Ora insistentemente. Si Dios no responde al momento, aprovecha la oportunidad para pedirle más fe. Y esto dará más fortaleza e incrementará la confianza en Dios. Cuanto menos deseos de orar tengas, debes hacerlo con seguridad. Dios sostiene los asuntos del universo. Recurramos a Él, pues Él no puede agobiarse ni cansarse y se complace en oírnos. Dios está dispuesto a sanar a todos sus hijos y ser nuestro Padre, que siente que es complacido cuando le brindamos su cuidado. Dios te bendiga.